La máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Para esta semana hemos llamado, vamos a tratar de hablar, dijimos de hablar de lápices y pinceles en la vanguardia de los años 30, o poesía y arte y poesía cuando los lápices se juntan con los pinceles. A propósito de, se va a editar, ya se publicó y se va a presentar un poemario de Alfredo Mario Ferreiro. Alfredo Mario Ferreiro no es tan conocido, es un poeta y un escritor de los años 30, vinculado a la vanguardia, vinculado a Ramón Gómez de la Serna, entre otros, un famoso admirador de él. Pero bueno, Alfredo Mario Ferreiro escribió su Se ruega no dar la mano, es un poemario y se acaba de editar uruguaya. Tenemos ahí a Jorge Pozzi, que también está contento en control de emisiones. Lo tenemos también al Flaco Germán en la puesta a punto, en la producción de esta máquina de pensar que arranca hoy lunes 20:00 acá en la Ciudad Vieja. Amigos, para esta semana hemos llamado, vamos a tratar de hablar. Dijimos de hablar de lápices y pinceles en la vanguardia de los años 30, o poesía y arte y poesía cuando los lápices se juntan con los pinceles. A propósito de, se va a editar, ya se publicó y se va a presentar un poemario de Alfredo Mario Ferreiro. Alfredo Mario Ferreiro no es tan conocido, es un poeta y un escritor de los años 30, vinculado a la vanguardia, vinculado a Ramón Gómez de la Serna, entre otros, un famoso admirador de él. Pero bueno, Alfredo Mario Ferreiro escribió su Se ruega no dar la mano, es un poemario y se acaba de editar con ediciones de Yau Gurú, una coedición entre Yau Gurú y Irrupciones. Quiero decirles, amigos, que vamos a estar hablando durante toda esta semana de Alfredo Mario Ferreiro y sobre todo vamos a hablar del arte y la poesía, la vinculación entre lo que es el arte y las letras y los pinceles. Amigos, quiero decirles que recibimos también en la máquina de pensar, en la mesa de hoy, un libro de Banda Oriental, se llama y se va a presentar esta semana, Una historia montevideana, de Gualberto Trelles Merino, y son 4 tomos en uno. Estos salieron separados en el Club de Lectores de Banda Oriental, y ahora están todos juntos, Una historia montevideana, y es una novela, una crónica novelada de Gualberto Trelles Merino. Ya vamos a arrancar aquí en la máquina de pensar. Bueno, amigos, ahora le damos la bienvenida aquí en Radio Uruguay a 2 expertos en arte que han pasado por Montevideo para dar sendas conferencias en el Centro Cultural Español. Y bueno, la idea es charlar un poquito tanto con Mónica Carballas como con Kevin Power. Si me dejan, los voy a presentar un segundo. Primero que nada, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Encantados de estar aquí. Gracias por la invitación. Sí. Mónica Carballas es doctoranda en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo. Ella vive en Cantabria y ahora le voy a preguntar exactamente qué es lo que haces en Cantabria. Pues, Cantabria es nuestra sede estable, digamos, y desde ahí pues trabajamos en proyectos muy diferentes en lugares muy distintos, ¿no? Este año pasado, por ejemplo, hemos estado en el Centro de Arte de la Universidad de Bangkok con un proyecto sobre dibujo. Hemos ido los dos y bueno, pues el próximo año a lo mejor este proyecto va a Manila. ¿Ese proyecto sobre dibujo te referís a que hacen la curaduría de esa exposición? Sí, una exposición solamente con obras sobre papel y un programa audiovisual que tenía que ver con esa idea de
bueno, pues de un formato como el dibujo y las distintas formas de usarlo en lugares muy diferentes. Había artistas latinoamericanos, europeos, norteamericanos. O sea, la idea un poco del arte también digital o no, o combinación Sí, con bueno, arte digital. la idea era el empleo del dibujo también en el audiovisual. Todo ese programa audiovisual tenía una relación con, bueno, pues con el gesto, con el trazo, con una narración a través de la imagen dibujada. De la imagen dibujada, pero después combinada o procesada por Sí. un programa de Sí, computadora claro, o de técnicas de ordenador. animación y demás, sí. Te comento que hace 2 años o 3 presentamos en el Centro Cultural de España una película de Luis Eduardo Aute, que precisamente está dibujada por él y luego está animada, ¿no? Es un perro llamado Dolor, y ahora está con otro proyecto que esperemos cuando venga por acá vamos a hacer lo mismo. Y tenemos también al doctor Kevin Power. Él trabajó como catedrático de literatura norteamericana en la Universidad de Alicante, es crítico, fue subdirector del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, tiene muchos libros y ensayos que no voy a leer, aparte tiene poesía. Y aparte, conversaciones en la cabaña, veo que están vinculados. ¿Qué es eso de las conversaciones en la cabaña? Porque digo, yo en principio pensé que eras experto en arte, pero veo que también sos escritor. Sí, no, y la cátedra de literatura norteamericana, pero aquí son dos proyectos, uno que se llama White Wine Press, y eso era una aventura que empezamos con un amigo que es galerista en los Estados Unidos, en Santa Mónica, en California, ¿no? Y lo interesante de este proyecto era que hemos buscado a artistas de varios puntos del mundo que sabemos que están escribiendo textos, y la única regla de la serie es que el texto no podía ser sobre su propia obra. Y como resultado hemos tenido textos que son críticos de arte, pero hemos tenido textos sobre un historiador escocés, sobre la infancia en Filipinas, en una escuela norteamericana, y últimamente para una ópera que un artista mexicano que vive en Los Ángeles. Y la segunda serie, nosotros vivimos en una cabaña detrás de Santander, cerca de las montañas, entre la montaña y el mar. Y es una zona muy bonita de España. Y ahí hemos empezado otra serie que son conversaciones en la cabaña, que es una cabaña rural, más bien en una zona pobre, fue de gente que tenían ovejas básicamente, y hemos convertido una de estas cabañas en casa, y ahí abrimos una segunda serie que son o críticos o artistas para una conversación en la cabaña. ¿Entre ellos dos o conversando con ustedes? Con nosotros. Conversando con ustedes. De la primera serie, una pregunta. Entonces, la idea era que estos escritos de artistas no eran sobre otros artistas o no eran necesariamente sobre arte. Pregunto esto porque la idea de que artistas hablen de arte a veces tiene que ver con que de alguna forma llenen el vacío de crítica, ¿no? O sea, que hay un vacío de crítica, creo yo. Entonces se le pregunta al artista, bueno, ¿cómo ves la cuestión? Sí. No, históricamente había un momento muy fuerte en los Estados Unidos en que los críticos fueron artistas, ¿no? Sobre todo del minimalismo y una parte del arte conceptual, y que yo creo que de una razón ellos saben mejor que el crítico lo que quieren hacer, y quizás sobre todo en estos dos momentos que eran bastante duros para entender el cambio de turno que se estaba haciendo en el arte contemporáneo, ¿no? Pero aquí lo hemos puesto solo como una condición
para hacer, quizás para evitar un autobomba. Ajá, sí, para la autopromoción. Sí. Pero yo pensé que era para que le decías de que hablaran de otros artistas, para evitar la autopromoción, el autobombo, ¿no? La idea es que los textos no traten directamente sobre la obra de cada uno, de cada artista. Pero puede tratar sobre la infancia o sobre otra cosa. Puede tratar sobre la obra de otro artista. O sea, tenemos pues un texto, por ejemplo, que habla, un texto de Tonel, de un artista y crítico cubano que vive en Canadá, y habla sobre una película, o la película de Saba Cabrera Infante, que se titulaba PM en Cuba, y cómo esa película fue censurada por la revolución, ¿no? Entonces es pues una crítica a una película. Como decía Kevin, en la última tirada, en la última tanda de impresiones, hemos publicado el libreto de una ópera de Rubén Ortiz Torres, que se titula Camelia la Tejana, y que se acaba de representar ahora en Los Ángeles con mucho éxito. Y bueno, nosotros publicamos el libreto antes de que se representara. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estoy conversando con los expertos Mónica Carballas y Kevin Power. Ellos estuvieron aquí como expertos en arte, en artes visuales, dando conferencias en el Centro Cultural de España. Mónica, yo te preguntaba, dejaba antes, y Kevin también les dejaba planteado esto, cómo dos expertos, dos personas especializadas en arte visual, están en estas tareas también editoriales de editar artistas, de pedirles a los artistas que escriban, ¿no? Que escriban, obviamente, textos literarios, porque desde el punto de vista que no son periodísticos, no son informativos, son literarios. La idea de White Wine Press surgió, como comentaba Kevin antes, con un amigo suyo en la galería de Track 16, que es un proyecto también ha sido, porque casi está terminando, un proyecto muy interesante en cuanto a la promoción de artistas, pues que no estaban en un circuito de galerías, y él tenía también una editorial que se llama Smart Art Press. Entonces la idea de White Wine Press era colaborar con esta editorial. ¿Y por qué dedicarnos a preguntarle cosas a los artistas? Pues porque, a mi parecer es muy importante conocer un poco más cómo funciona el pensamiento del artista, no solamente sobre su propia obra, sino qué es lo que le interesa, si le interesa la historia o la crítica o el cine, o cuáles son sus líneas, ¿no? de interés y de pensamiento. Creo que eso puede ayudar a entender su trabajo también. Y por otro lado... y el arte también en general, ¿no? Claro. O sea, su trabajo, pero también para el arte. Sí, de una forma más amplia, pues el ámbito en el que se mueven o los intereses. A lo mejor ya cuando tengamos 100 números de serie podemos tener una visión panorámica de los intereses de una forma más amplia, ¿no? Y las conversaciones es un proyecto muy especial porque estas conversaciones se dan entre dos personas, no seleccionamos al azar a las personas, claro, con las que conversar, sino que son personas con las que tenemos una relación desde hace tiempo de confianza que permite proponer preguntas de alguna manera más complejas o más profundas o incluso a veces más polémicas, ¿no? Y entonces ustedes serían dos críticos hablando con un artista, ¿puede ser? En un caso sí, que es artista, que es Bedoya, que es un fotógrafo peruano,
que ha hecho una serie que yo pienso que es histórico dentro de su país, que es una visión de la costa peruana de unos 300 o 400 fotos por el momento, en que él va viajando a través de, eso ha durado 5 o 6 años ya, y cuando tiene el tiempo, el dinero, pues se va cada vez más, más al norte o más al sur, y está documentando iglesias o monumentos o gasolinera o una casa efímera en la playa o no, un elemento arqueológico, por lo cual es una historia del país hecho a través de un guiño al artista norteamericano cuyo nombre se me ha... ¿Quién es el fotógrafo? Walker Evans. Walker Evans, sí, que está utilizando Walker Evans. Y con él hemos hablado básicamente de este proyecto, pero otra conversación es con Ticio Escobar, que, de Paraguay, que es más bien una conversación basada en la obra de Ticio y su postura hacia el arte latinoamericano. Y otros son amigos íntimos, Juan Usley, que es un artista español, y Mondongo, que tiene una muestra ahora en Buenos Aires. Y estamos aquí también en parte porque espero convencer a Gabriel Pelufo para hacer lo mismo, que también es amigo nuestro. Y en los otros libros también hemos editado a Ana Tisconia, que es uruguaya, para un ensayos de ella, tomando como tema el feminismo. Y creo que tú estabas con Farín, ¿no? La escena cultural en Uruguay desde los 50, ¿no? Es un análisis, una panorámica. ¿Y eso quién lo hizo, perdón? ¿Ana Tiscornia, no? Ana Tiscornia. Sí, porque ella es experta también en crítica. Una pregunta. Yo veo que en las conferencias dadas en el Centro Cultural de España, en un caso, Mónica, hablas, o el título es el disconfort, ¿no? La incomodidad en el sistema de arte contemporáneo. ¿Quién lo crea? Y en el caso de Kevin, es el arte global, qué se puede hacer, qué puede hacerse, y Kevin plantea, me sorprende, porque dice, sigue teniendo energía la estética, el arte, para hacernos preguntas de interés sobre la belleza o la verdad. Eso me sorprendió también, ¿no? Porque en general los críticos no hablan de la verdad porque son como términos absolutos, y yo creo que eso es una opinión mía, ¿no? Esa racionalización saca elementos importantísimos que tiene el arte, ¿no? La belleza y la verdad yo creo que se pueden ver en el arte. Pregunta, ¿tiene que ver esto con un estado, digamos, de crisis de la crítica? No, es una pregunta amplia. Bueno, en mi caso, la idea, hice el trabajo ha sido como una pequeña aportación específica para lo que venía a hacer aquí. Es decir, que cuando Patricia nos invitó, se me ocurrió que podía ser interesante en el momento en el que está nuestro país ahora mismo, hacer memoria sobre ciertas obras que podían ser leídas o ser interpretadas o que podían haber provocado cierta incomodidad en relación a plantear problemas actuales. Es decir, por ejemplo, ¿qué obras? Pues, por ejemplo, la primera que mostré fue la intervención de Santiago Sierra en el Pabellón de España de Venecia en la Bienal de 2003. Que, lo que hice fue seleccionar 2 obras anteriores a la crisis, una obra justo en el momento en el que la crisis iba a estallar y 2 obras posteriores. De la crisis de España estamos hablando en concreto. De España, sí. Entonces, bueno, el pabellón de Santiago Sierra, lo que hizo en el pabellón fue cerrarlo al público. Construyó una pared en la entrada y simplemente colocó a un vigilante italiano, un vigilante de seguridad, que pedía la documentación a todas las personas que querían entrar en el pabellón y solo dejaba entrar a los españoles.
y dentro del pabellón pues no había nada más que escombros, allí no se había hecho nada, estaban los escombros de haber construido la pared, Sí, un el baño resto, roto, sí. bueno, pues en estado de abandono, Sí. ¿no? Y cubrió el nombre de España con una bolsa de basura negra y cinta americana, de manera que ni siquiera el pabellón se estaba identificando, ¿no? Entonces, bueno, pues en lo que comentaba ayer es que esa obra tuvo lugar en el momento en el que había en el país un debate muy activo sobre la ley de inmigración, sobre la reforma de la ley de inmigración. Y su trabajo, por supuesto, tiene que ver con ese debate, ¿no? Y, bueno, pues a mi parecer plantea cuestiones muy importantes que bueno, pues que eran de actualidad en aquel momento y siguen siendo, ¿no? Y un poco esa era la línea de... Y con respecto al tema, porque digo, el problema, el tema que tenemos con el arte contemporáneo, con el arte actual, es que necesariamente requiere, no sé si necesariamente requiere una mirada crítica, para de alguna forma contextualizar y digamos, necesita una mirada crítica. Y esa mirada crítica, por otro lado, yo ahora puedo hablar de la literatura, que es lo que más me muevo, está en crisis, ¿no? O sea, no hay una... por eso muchas veces esa crisis la llenan los propios artistas, hablando de... por ejemplo, de literatura, hablando en términos accesibles, que lo puede entender todo el mundo y no en jergas cerradas donde se refugia la crítica, que es la academia, ¿no? O sea, con una gran eruditas, pero que no cumplen ese papel, digamos, de recreación, digamos, de la obra. Ustedes, vos, Kevin, lo ves así. ¿Por qué planteás esa pregunta, esa duda de si el arte todavía tiene energía para hacernos preguntas sobre la belleza o la verdad? Porque son términos kantianos, ¿no? Y de acuerdo, peligrosamente buscando valores universales que en un momento que sería muy difícil definir estos. Pero son preguntas del hombre, ¿no? También, y creo que son perpetuos, y dentro del mundo de arte hay una banalización tremenda que está sucediendo y está muy pegado al sistema económico, ¿no? Puramente mercantil, y creo que de una manera eso se huele en la obra. Da igual si es un texto literario o si es una obra contemporánea, por lo cual de una manera hay que cuestionar. No tanto es cuestionar el sistema también de arte, de lo que es su función en una sociedad. Por lo cual yo creo que algunos de los grandes creadores en la última parte del siglo pasado, ¿no? Siguen ahí ahora, en el caso de uno, pero Gerhard Richter. Gerhard Richter, el artista alemán, en una conversación ejemplar que tenía con Benjamin Buchloh, que es el crítico alemán, ellos se conocen muy bien, y Buchloh quiere encajar a Richter dentro de un contexto de lo conceptual. Y yo entiendo perfectamente que se puede hacer esto desde la perspectiva crítica, incluso estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Buchloh. Pero Richter, la respuesta de Richter es que él no quiere ilustrar teoría, que la única razón de su arte es para conseguir una imagen bella. Y claro, la belleza no es absoluto, la belleza va cambiando con la definición de un espíritu del tiempo. Y yo creo que Richter plasma eso. Por lo mismo puede ser, ¿no?, con la desaparición, no solamente en el arte, pero hasta en la sociedad, de conceptos que son espirituales o la búsqueda de la verdad. Y pienso que James Lee Byers, otro artista, la pregunta que él hace, hacen preguntas que son radicales y a la vez enormes, ¿no? Porque la imagen bella, pues, es extenso lo que puede ser la posibilidad de eso. Y la pregunta de Byers, que fue su labor como artista murió hace 5 años o algo,
pero durante toda la vida, es si el hombre aún es capaz de hacer algo perfecto. Por lo cual su obra está elaborada dentro de este concepto. Está muy reducido en cuanto a color, muy reducido en cuanto a forma, pero con esta especie de concentración y cuidado para conseguir algo que es perfecto, que Baez dice, bueno, el perfecto no dura, es absolutamente efímero, pero es trata de conseguirlo. Y creo que son preguntas que no se debería abandonar, y si uno está fuera del contexto, este mundo ruidoso del arte contemporáneo, pues en otras partes del globo donde también se está produciendo algo, pues aún la espiritualidad sigue. Nosotros volvemos de Tailandia el año pasado y evidentemente hay artistas de templo que se dedican la vida a eso y que lo están haciendo a obras que no entran en el campo del arte que se vende, ¿no?, en el mercado, pero sí que sigue teniendo este impacto directo con el humano al verlos. Todavía se plantea, digamos, tratar de responder las grandes preguntas, que es como la ambición del arte, aunque no lo logre, sabiendo que no se va a lograr, pero está esa tensión. Algo que, por otro lado, parece que parte del arte lo ha dejado ya, ¿no? O sea, el plantearse las grandes preguntas parece como algo del siglo XIX, decimonónico. Sí. Después de la pausa le voy a poner... Hay que plantear los otros, sí, ¿no?, que son más parciales y más locales. No es uno contra otro. ¿Cuáles serían los otros, por ejemplo? Es decir, que el artista se dedica a un problema que es absolutamente preciso y local, ¿no?, y de corto plazo, pero que se aplica a eso con una pregunta de interés y con un contenido crítico. Y muchas veces lo que se ve es que es muy ligero el planteamiento del problema. Sí, es banal o entra dentro de la banalización, ¿no? Sí. Que me interesa hablarlo eso después en el próximo bloque aquí en La Máquina de Pensar, que bueno, vamos a ver cómo hace el artista para escapar a esa máquina de banalización que parece que está convertido el arte actual, el arte contemporáneo. Esto después de la pausa en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos acá en La Máquina de Pensar. Estoy con los expertos en arte, Mónica Carballas, ella es española, y Kevin Power, él es estadounidense, pero los dos viven ahí supongo que es un bello lugar, ahí atrás de Santander, entre Santander y la montaña, ya en el norte de España, en Cantabria. Kevin dijo en el bloque anterior de que parte del arte se ha banalizado, y mi pregunta es ¿hasta dónde puede llegar esa máquina de banalización que es el arte? Porque alguien puede plantearse grandes preguntas y tratar de responderlas, y el sistema económico y comercial del arte puede llevar a la banalización de esas respuestas, ¿no? O sea, eso es más viejo que la humanidad, ¿no? El tema entre el arte y el mercado, pero cuando se especializa tanto el arte y cuando de alguna forma pierde contacto con el público, ¿no? O sea, que es necesario que haya una crítica. Mi pregunta es, Mónica, ¿es posible el arte dentro de esta banalización que afecta no solo al arte, sino a la sociedad? Es una pregunta grande. Sí, es muy complicado y realmente cuando uno se para a pensar le cuesta encontrar ejemplos de trabajos que realmente hayan conseguido subvertir esa situación, ¿no? Yo pienso que sí es posible y hay artistas a lo largo de la historia también que lo han conseguido, desde Duchamp hasta, no sé, Hans Haacke, y ahora Ai Weiwei, por ejemplo, ¿no?, que invitó a 1000 personas a la Documenta de Kassel, y esa era su obra, ¿no?, llenar la ciudad de extranjeros, chinos. Yo
Vamos, pienso que es muy complicado y los sistemas de banalización son tan sofisticados y tan poderosos. Y ubicuos, como que están en todas partes también, ¿no? En el sentido, no está solamente detrás del mostrador, digamos, del comerciante, están en todas partes. Pero bueno, la cabeza del artista tiene que encontrar los recursos para superarlos de alguna manera. Y yo creo que hay artistas que lo hacen en mayor o en menor medida, en algunas obras de una forma más acertada que en otras, pero yo creo que sí es posible. Lo que sucede es que el mercado es una presión tan grande para el artista que a veces lo empuja a unas velocidades de producción que no permiten esa reflexión que suele ser más costosa y lenta. Sí. Hay un problema también perdóname que te interrumpa, pero y se ve en la literatura también, que es un problema de tiempo, o sea, el tema del transcurrir del tiempo. La literatura, por ejemplo, requiere cierta tiempo de decantación, ¿no? Y las necesidades de la industria editorial son otras. Entonces, esa presión hace que, bueno, que se saquen libros que quizás no están del todo maduros, ¿no? Ahora mismo con sistema de galerías es evidente que el artista tiene una presión a nivel de carrera para avanzar que implica hacer más exposiciones importantes y cada vez más importante y como consecuencia cada vez más difícil. Y también para la galería, cuando hay un éxito con el artista, implica un retorno económico importante, por lo cual están empujando, y muchas veces de forma negativa, para que no haya cambios o cambios excesivos en la naturaleza de la obra, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo un momento, sobre todo en Occidente, en que las galerías priman, son muy fuertes, pero también estamos viviendo un momento súper interesante en que los cambios de energías creativas y los cambios también geopolíticos y económicos implican que dentro de este espacio van a venir países que nunca han sido jugadores, como lo que ha sido con Brasil, con China, con el sureste de Asia, con el mundo árabe, que van a cambiar no forzosamente la parte del sistema de galerías, porque ya se ha visto en China que rápidamente han subido los precios a niveles que son absolutamente absurdos, que están planteando problemas para el sistema en general, porque de una manera el poder del mercado sigue en Nueva York, Londres y Colonia, pero las energías del mundo están más bien en China, Rusia, Sudáfrica, Brasil. Una pregunta, porque digo, la banalización se da en principio por el poder del dinero, digamos, ¿no? En principio. Pero también se da, supongo yo, porque la sociedad se va banalizando, sea, el público también se va. No son solamente los galeristas, digamos, no es la galería, no son solo los malos de la película, ¿no? O sea, es algo más complejo y más extendido. Pregunta a Mónica, ¿se podría llegar al extremo, es una pregunta tonta, pero es al extremo, de decir que es mejor o se puede hacer mejor arte cuando hay gran crisis económica como en España? No, yo no lo creo. O sea, donde no hay dinero, hablándolo... A ver, no creo que pueda ser tan como literal o categórico, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, pues España ha vivido un periodo de exceso, bueno, pues de consumo, de gasto, bueno, pues el planteamiento que se ha hecho de la cultura ha sido acorde con ese planteamiento general que se hacía de, bueno, pues de creación de infraestructuras sin pensar a lo mejor en las necesidades reales. En la burbuja, ¿no? Claro, o sea, en la burbuja en todo, en el arte, en la economía, en la política, ¿no? En la construcción y demás, ¿no? Entonces, bueno, nuestra cultura se ha caracterizado por recibir un gran soporte económico, es decir, los artistas
pues han tenido, por fortuna, han tenido oportunidades para irse fuera, han recibido becas, los museos se han multiplicado por todas las regiones, hay multitud de museos de arte contemporáneo, las comunidades autónomas tenían presupuesto para comprar obra, de modo que hay colecciones de arte contemporáneo en cada región. Eso promovía el arte, ¿no? De alguna forma. Eso promovía el arte. Generaba una burbuja porque promovía mucho, digamos. Pero digamos que uno se pregunta si es necesario que todas las comunidades autónomas tengan una colección y qué tipo de colección, sobre todo, qué obras forman parte de esa colección. Entonces creo que se ha inflado todo como la burbuja, como el globo, y que el proceso en el que nos encontramos ahora posiblemente, no sé, esto es un pensamiento que quiere ser positivo, ¿no? A lo mejor no es así. Decís que de sinceramiento sería... Bueno, pues se va a reducir, evidentemente, pues se van a reducir las oportunidades, se reducen los espacios, se dejan de hacer muchas cosas y eso es muy negativo por un lado, pero por otro lado quizás empuje a los procesos realmente necesarios, se van a hacer de una manera o de otra, ¿no? Como se hacen en todo el mundo. Es decir, el dinero es importante, pero para el arte no es esencial. O sea, lo importante es la necesidad artística, ¿no? De las grandes preguntas. O sea, los que tienen realmente grandes preguntas y las sienten, esos van a seguir creando. Sí, yo pienso que sí. Otra cuestión que me parece interesante es que nos vamos a fijar en problemas que antes no nos fijábamos, ¿no? Por ejemplo, a ver. Bueno, pues evidentemente el estallido social que está sucediendo ahora, pues va a hacer pensar no sé, es algo que puede suceder o no, pero sí creo que bueno, pues que nos va a destapar a lo mejor temas que para el arte que no habían sido tocados, ¿no? Sí, pues, digo, la idea, por ejemplo, de pensar, por ejemplo, digo, ¿no? Cuando ocurren las grandes crisis, pensar colectivamente. Por ejemplo. ¿No? O sea, puede ser. De lo que había también en España durante todo esto, había una especie de complicidad entre artista, situación política, y no había una crítica real de todo esto. O sea, al final de 20 y pico años, pues, y unos gastos absolutamente tremendones en la cultura, que es lo que ha logrado la cultura española en el cine, pues apenas nada. En la novela, pues puede haber un par de voces, y en el arte, que conozco mejor, yo creo que solo tenemos 2 o 3 figuras que están funcionando fuera del país, pero dentro del país se creó un mercado exagerado y que de una facilidad abrumadora, ¿no? Que de golpe todo está vendiéndose, los artistas están viviendo muy bien y ahora se encuentran que no tienen ni coleccionistas porque la mayoría, el nivel educativo en España no es de los mejores de Europa, y ni el nivel político y ni el nivel del coleccionismo, pues, pero sí que había una oferta artística que ellos, para tener una nueva estatus en el juego de los nuevos ricos europeos, estaban metidos en este juego, por lo cual ahora todo hay un colapso. Este colapso podría ser, como dices tú, un momento de reflexión muy positiva, pero no estoy muy seguro que estamos preparados para esto en España, porque el nivel educativo, el sistema de educación no se ha tocado, aún es una herencia, ¿no? Y lo que tú decías, yo pienso en un país que tiene esta reacción crítica que era muy curioso, que era Cuba, en un momento dado, que no tenía nada, pero de esta situación catastrófica cubana había una generación muy importante de artistas que salen en los años 80 y 90, y es muy probable que la crisis evidentemente
crea una situación social que hay que encontrar respuestas, y dentro de estos, dentro de esta gama de respuestas hay la respuesta creativa ¿no? que se manifiesta en cine o se piensa en Irán, el cine, situación en Irán, pero el cine magnífico que están haciendo, que tiene elementos muy críticos, aunque es muy narrativa como cine, pero hay un fondo ahí que es crítico. Y eso a pesar en Irán, perdona, a pesar, digamos, de la represión o encarcelamiento de algunos directores de cine, como, bueno, ahora no me acuerdo, Jafar Panahi creo que es. Sí, que se iban a París o están en la cárcel, sí. Pero sí que tenían una escuela que curiosamente no surgió en medio de todo esto. Lo mismo ha sucedido en Líbano, que también tenía un cine excelente, por lo cual los grandes cambios políticos o geopolíticos en el mundo también son espacios en que puede haber una creación interesante, ¿no? En este momento, un poco para terminar, claro, el tema es muy interesante en este sentido, esa máquina de banalizar, como decía Mónica, decías vos, está en todos lados, digamos, o sea, no es fácil y sobre todo tiene una gran capacidad para cooptar, digamos, para integrar a todo aquel que grite o que se rebele, digamos, ¿no? Es necesario una estructura, digamos, interna del... Es el modelo que mejor vende, ¿no? Claro, claro. O sea, es necesario de que el artista esté muy claro en sus convicciones para que no se deje atrapar, porque en realidad hay muchas posibilidades, ¿no? Sí. Y ¿cómo lo ves desde ese punto de vista? Porque estamos hablando ahora, mirá, para terminar esta charla, terminamos hablando casi de las convicciones morales, de la moral, terminamos hablando. Bueno, la ética también de la ética. Es no muy de moda en la filosofía. Y no es Bauman que habla de la ética negociada ahora, que quizás que parece una contradicción, ¿no? ¿Cómo se va a negociar la ética? Sí. Pero entiendo lo que quiere decir, que quizás pero sale a la luz como término clave, ¿no? Para la filosofía en este momento. Me parece muy acertado. ¿Y qué quiere decir con eso, con ética negociada? Que en los espacios en que hay los problemas, lo que hay que hacer es encontrar una forma de llegar a un acuerdo de dos posturas encontrados, ¿no? O enfrentados. ¿Y eso favorecería el arte o no favorece el arte, el desarrollo artístico? Sí, yo lo creo, porque yo creo que en una parcela la postura del artista, este artista de éxito, está muchas veces en una situación peligrosa humanamente y que tiene que introducir una actitud ética en la propia obra. Y yo creo que en lo que tú decías de la sobreproducción o la producción rápida o la repetición continua o el festín, como acabas de mencionar, de una figura como Damien Hirst. Sí, estuvimos hablando... y no como Hockney, que precisamente sería un buen contrapeso para Damien Hirst. Bueno, ahora justo se nos termina la charla y metimos el tema. Les comentaba fuera de micrófonos de este artista Damien Hirst, que es muy famoso y que él se vanagloria de que él prácticamente no toca sus obras, sino que tiene un ejército de gente, equipos que las escribe, que las hacen, digamos, y David Hockney al contrario, ¿no? O sea, planteaba de que él dibuja todo, o sea, él hace todo su arte, lo hace él, ¿no? Pero lo que pasa es que nos lleva nos llevaría otros 15 minutos con Mónica, conversar sobre el tema de la instalación, de lo que es el conceptualismo, en fin. Nada, Mónica, no sé. Sí. Ha sido un placer. Ha sido un placer porque es muy complejo, pero a la vez son las mismas preguntas de siempre. A mí me parece que Miguel Ángel Buonarroti tenía el mismo problema en el sentido de frente al poder y frente a la fuerza del dinero y
la presión externa frente a la presión interna, ¿no? De tratar de decir su verdad, ¿no? Sí, Sí. sí. Sí, bueno, yo creo que una de las posibilidades y esto lo hemos hablado muchas veces, una de las posibilidades que tiene el artista es utilizar el propio sistema para intervenirlo, ¿no? Es decir, que son estrategias que tienen que volverse cada vez más complejas, más agudas, más hábiles, y es difícil, pero sí que en ocasiones se consigue. Ayer enseñaba una obra de Teresa Margolles que se titula Ajuste de cuentas, y que ella pensó específicamente para una exposición que tenía en una galería española en el año 2007, justo antes de que estallara todo el problema. Y decía que que había pensado en esa obra específicamente para esa muestra, y la obra consistía en convertir la galería en una joyería de lujo. Entonces pidió las vitrinas de una joyería muy conocida y tradicional en Madrid, una estética como negra, con luces muy focalizadas, y dentro de esas vitrinas lo que expuso son narcojoyas que ella es una artista mexicana muy conocida por el compromiso en su trabajo contra la violencia que sufre su país, ¿no? O sea, sus obras están totalmente implicadas con ese compromiso. ¿Y las narcojoyas, que es joyas del narcotráfico? Pues son joyas encargadas por narcotraficantes a joyeros que se las hacen específicamente para ellos. A lo mejor reproducen a un personaje de la mafia. Kitsch, cosas más. Tiene una estética ostentosa, gruesa, muy pesadas, todas de oro macizo y con diamantes, ¿no? Pero en este caso, la artista lo que le pidió al joyero es que engarzara en el oro trocitos de cristales que ella había recogido en las escenas de los ajustes de cuentas entre dos narcos. Entonces construyó toda una serie de joyería con esa estética narco, pero que engarza cristales que son consecuencia de una muerte. Es decir, que plantea una disyuntiva ética incluso para el coleccionista, que adquiere una obra que solamente se produce como resultado de la sangre, ¿no? De la muerte, ¿no? Y por otro lado está yendo como al corazón del problema, en el sentido de que propone la obra de arte como un objeto de lujo, pero un objeto de lujo kitsch, de alguna manera manchado, ¿no? Sangre. Manchado de sangre, claro. Estoy de acuerdo que el artista puede dar la batalla y puede ganar pequeñas batallas, ¿no? O sea, pero bueno, el tema es así, no rendirse jamás. Gracias, Mónica Carballas, gracias Kevin Power por estar aquí en La Máquina de Pensar. Gracias a ti. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Mañana continuamos aquí por Radio Uruguay en La Máquina de Pensar.